pues parece que ni el fin del mundo ni la Gran Depresión han terminado llegando. Nos ha cambiado a todos la cara, estamos más tranquilos, más aliviados, somos más optimistas. Enseguida vamos a ver si hay que cubrirse también de ese exceso de optimismo, porque en realidad en este 2022 no está sucediendo, o está sucediendo todo lo contrario de lo que se esperaba. Desde los primeros meses, cuando se empezaba a hablar de inflación permanente y todas esas cosas, hasta el punto al que hemos llegado, eso, a ver a las bolsas europeas comportándose mejor que la americana. El oro cotiza como si hubiera deflación, el VIX ha bajado ya a niveles de 20 puntos, es increíble, pero está sucediendo. Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Jorge Ufano, gestor de GPM, y con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Aurigabonos. Hola Javier, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los dos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo, Fernando. Evidentemente, borrar de la memoria todo lo que ha sucedido en el mercado de renta fija en este 2022, vamos a tardar muchos años en olvidarlo, sobre todo por la profundidad de la caída en los bonos, pero en noviembre parece que han empezado a cambiar algo las cosas. Javier. Sí, bueno, vamos a ver, por partes. Desde luego, la situación actual es, yo creo que desde el punto de vista global, el momento es bueno, hay una buena sensación. Nos hemos ido quitando todos los cisnes negros y de alguna forma los tenemos más o menos controlados, todos los eventos negativos que hemos tenido a lo largo al principio de este año. Entonces, el tema de la renta fija, efectivamente, si lo vemos por partes, en el caso de Estados Unidos, apunta bien, porque en definitiva aparentemente la inflación está controlada, los tipos de interés ya van a subir, todo el mundo predice ya que van a ser 0,50, de manera que estamos el tema de la cartera que tiene la FED, que mantiene la FED, que es un gran elemento que habrá que controlar y que habrá que vigilar, parece que está deshaciendo bien, de manera que no hay en el lado de Estados Unidos, el único problema que tenemos los europeos es el cambio que ha tenido el dólar tan importante. Es decir, que los que de alguna forma han entrado a los activos en dólares de renta fija basados en su atractiva rentabilidad, obviamente ahora mismo están teniendo una corrección porque el euro se está fortaleciendo contra el dólar, y entonces esa ventaja que nos estaban entregando los bonos americanos respecto a los europeos se ha diluido por el efecto dólar-euro. Eso es lo primero. Y lo segundo es que probablemente sea, ya digo, los tipos de interés estarán, las subidas de la FED van a estar en el 0,50, lo cual nos van a llevar a que de alguna forma hemos tocado un poco un techo en la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos. No así lo vemos en Europa, donde efectivamente está todo por hacer, porque en Europa vamos a seguir subiendo al 0,75 los tipos de interés del Banco Central Europeo, y además se va a discutir, que esa es la parte más delicada, se va a discutir cómo deshacer las carteras de bonos que tiene el Banco Central Europeo. Recordemos que en el caso de Estados Unidos el mercado es tan potente, tan líquido, que en definitiva el deshacer la cartera no va a representar grandes problemas, porque se puede ir, el mercado lo puede asumir relativamente bien. No así en el caso europeo, donde de alguna forma las carteras no aguantarán, dependiendo qué capacidad de deshacer la posición del Banco Central Europeo. De manera que yo creo que en Europa está todavía todo por contar, y que vamos a ver los tipos de interés mucho más altos de los bonos, bastante más, y veremos a ver cómo y cuándo. En el caso así de los americanos, ya digo que están en ese punto. Dicho eso, tenemos efectivamente además la guerra de Ucrania, está relativamente controlada, a pesar de, es decir, yo creo que Rusia está dando sus últimos estertores a base de lanzar bombas contra todos los civiles. No progresa. Ayer hizo un anuncio uno de un top general americano, comentaba que está Rusia perdiendo en absolutamente todos los terrenos desde hace ya semanas, de manera que lo único que es cómo está sufriendo los civiles allá. Todo esto encamina a que las bolsas las vamos a ver relativamente cómodas a lo largo de este año. Veremos la inflación que va a salir este mes, pero de momento las bolsas están cómodas, y todo siempre ligado a lo que ocurre en Estados Unidos, que son los que marcan el paso en el mundo de la renta variable.
Es que estaba mirando ahora mismo la rentabilidad del 10 años en Estados Unidos, lo tenemos hoy en el 3,8, que llegó a estar en el 4,3, ¿eh? Y el dólar, en lo que Sí, llevamos sí. de mes, también se ha depreciado un 6%. No sé, Claro. no tengo yo tan claro lo de que en Europa esté todo por contar todavía, fíjate. O sea, creo que va a seguir habiendo subidas de tipos de interés, pero no sé yo si van a ir tan lejos también como se preveía en un principio. Pero enseguida ahora te doy otra vez la réplica, Muy Javier, bien. para que me corrijas, evidentemente. Antes, Jorge, la bolsa también ha ido, la verdad es que como un tiro en este mes de noviembre. Sí, ha sido bueno, un mes muy bueno, sobre todo para aquellos inversores que tienen la divisa cubierta, que no suele ser lo habitual es invertir en Estados Unidos y no cubrirla y claro, como bien decía antes mi compañero, la apreciación que ha tenido el euro tan fuerte ha hecho que esas carteras que invierten en Estados Unidos, lo ganado en el mercado, una buena parte de ello haya sido compensado en negativo con lo perdido por el tipo de cambio, que durante todo el año ha sido muy positivo, ha sido un viento de cola para gestores, para inversores, y que ha paliado en parte las caídas también en los momentos más severos del año, pero que bueno, en los últimos 2 meses el eurodólar pues está rebotando. Nosotros, bueno, en renta fija, sí me gustaría comentar en un primer momento que hemos tenido todo el año desde el principio posiciones cortas en renta fija. Siempre hemos hablado de que la rentabilidad que nos daba los bonos en general, pues rentabilidad riesgo no nos apetecía, no era algo que nos sugiriese estar comprados de bonos a esos tipos ridículos de empresas solventes, incluso con tipos de interés negativos o cercanos al cero, y siendo consecuentes pues tomamos una posición corta, es decir, si no queríamos sopa, pues lo que hicimos fue comprar otra cosa o incluso venderla, ¿no? Que ha sido lo que hemos realizado este año. Pero ya desde los últimos meses, es cierto que también lo hicimos años anteriores y los resultados no fueron tan buenos, porque llevábamos en renta fija en cartera durante 2-3 años en nuestros fondos, pero actualmente sí que hemos empezado a comprar en los últimos meses emisiones seguras, empresas casi siempre AAA, porque nuestra ventaja sobre todo creo que está en la renta variable, en el fondo mixto que gestiono, y lo que hemos hecho es comprar pues a 2, 3, 4 años algunas emisiones solventes tanto en Europa como en Estados Unidos, un mix. Es cierto que la cartera americana actualmente, tanto de acciones como de bonos, la tenemos cubierta un poco por encima del 50%. Creemos que puede seguir ese rebote del eurodólar en los próximos meses y es importante para una cartera internacional siempre estar muy pendiente de las divisas en las que invertimos. Y la renta variable, antes hablabas con el entrevistado anterior de la pauta de Santa Claus. Es cierto que lo que es sobre todo ahora la semana de acción de gracias en Estados Unidos suele ser muy alcista. Es una pauta que tiene unos resultados en los últimos 70 años que parece que no es algo casual, sino que los datos estadísticos dan lugar a que parece que hay una pauta. El motivo muchas veces no lo sabemos, también ocurre cerca de Navidad, en lo que antes comentabas como el rey de Santa Claus. Por lo tanto, es verdad que en esta semana, y es hasta el 29 de noviembre, sí que hemos incrementado un poco nuestra posición a renta variable para intentar aprovechar esta pauta. Luego, para que los telespectadores lo sigan, la pauta acaba el 29 de noviembre y vuelve a empezar el 15 de diciembre, en la que ya sí que se llama Rally de Papá Noel, ¿no? Hasta casi final de año. Nosotros a partir de ahí somos cautos, veremos ese nivel de los 4.110, 120 del SP, que es un poco la clave a superar. Por ahí pasa la media de 200 sesiones en gráfico diario, que fue donde paró en la anterior ocasión y donde lo que siguen muchísimos sistemas de trading, gestores, analistas, y que es un nivel clave siempre en los gráficos del SP, tanto cuando estamos subiendo para que actúa como soporte como cuando baja mucho como resistencia. Y luego pues seguir comprando acciones buenas por análisis fundamental, acciones de sectores fuertes, y en nuestro caso me llama la atención de que nos están dando entrada muchas acciones en Japón recientemente, y Estados Unidos está débil, que siempre ha sido la parte predominante más alta en nuestra cartera, en nuestro portfolio. Pues actualmente el porcentaje que tenemos en acciones de Estados Unidos es pequeño, y lo tenemos sobre todo en las compañías de sectores más fuertes, que actualmente son farmacéuticas, aseguradoras, empresas relacionadas con
lo que es el petróleo y el gas, tanto petroleras como empresas de transporte marítimo de estas dos materias primas. Y bueno, y luego alguna empresa así clásica de bebidas como Pepsi, McDonald's, esas empresas también que debe ser que son como seguras para defender nuestros ahorros a largo plazo, porque las ventas les van a aumentar si hay inflación, las ventas también a ellos les aumentan, es un producto que se va a seguir consumiendo aunque sigan subiendo los precios, y que también están actuando como valores defensivos junto también con las tabacaleras, que también es un sector que me llama la atención, que en los últimos meses está muy fuerte, casi cualquier tabacalera a nivel geográficamente en cualquier país. Europa un poco, Javier, está todo por contar. Hoy se han publicado los PMIs, la contracción ha sido menos de la prevista. Ha hablado también el presidente, bueno, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, diciendo que la inflación se va a empezar a moderar a partir del primer trimestre de 2023, pero sobre todo un poco lo que había expectación era si iba a ir más deprisa o más despacio con la reducción del balance. Él dice que no tienen demasiada prisa por reducir el balance, lo cual es una buena señal, que continúa habiendo liquidez en los mercados. Y por otro lado, la Unión Europea al mismo tiempo también está discutiendo ya si finalmente establece ya ese tope final al precio del petróleo ruso. Se habla de 65 o 70 dólares. Sí que es un poco un rompecabezas todo esto, los PMIs, la recesión, la inflación, el petróleo, pero bueno, también todo está conectado. Javier. Sí, pues efectivamente Guindos dice que no hay prisa, pero que hay que hacerlo, porque en definitiva tienen un balance de unos 7 billones de los nuestros de euros, de manera que habrá que hacerlo y más tarde o más temprano tendrá que deshacerse. Yo creo que Europa, bueno, los PMIs han salido mejor de lo esperado, lo cual es una gran noticia, pero recordemos que siguen por debajo de 50, que ese es el nivel de asfixia normal. Quiere decir que Europa seguimos donde estamos y veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. El último IPC fue tremendamente elevado, un 10,7 si no recuerdo más en la Unión Europea, que es una barbaridad. Quiere decir que parece que todo indica que no va a haber esa recesión brutal, parece que todo indica que van a pararse las inflaciones, etcétera, pero en definitiva de momento estamos en la que estamos. Yo creo que en el caso de USA es más real y en el caso de la Unión Europea es quizá más esperado, o por lo menos o se puede predecir. Es verdad que si me dices qué ocurriría, qué va a pasar junio del año que viene, pues en junio del año que viene es muy probable que tengamos controlada más o menos la inflación, que no será tan dramática, que efectivamente los tipos de interés estén un poquito más controlados, etcétera. Quiere decir que todavía nos quedan unos meses por delante de trabajo importante. Respecto al petróleo y los topes que marca la Unión Europea, lo único que podemos decir es que la buena noticia es que se está creando un marco más realista, en el sentido de que no se puede decir voy a cortar todo el petróleo ruso, porque no se puede llevar a cabo eso es lo primero. Y lo segundo es que se crea un marco que se está negociando entre el G7 y la Unión Europea para tratar de marcar los mismos niveles. Dicho eso, va a ser imposible que los niveles, seguro, los niveles sean el coste de producción, sería lo ideal. Se especula que el coste de producción ruso está entre los 15 y 20 dólares por barril, y eso sería lo ideal para que no ganen dinero los rusos. Pero me temo que eso es bastante irreal y que se tendrá que marcar unos topes que los lleven a algo menos de lo que es el precio de mercado, esperemos. Dicho eso, también se crean una serie de niveles o de restricciones dentro de este acuerdo G7-Unión Europea para el tope ruso, en el cual va a incomodar a todos los intermediarios, va a incomodar a los bancos, va a incomodar a todos los cargos de los barcos, va a incomodar la vida, que eso es lo que se está buscando, en definitiva, para tratar de hacerle la vida más difícil a los rusos, lo cual no quiere decir que vaya a ser imposible y que, por tanto, se corte de raíz todo lo que va a ocurrir, porque queda todavía tela por cortar, pero insisto que un marco donde se le pone las cosas más difíciles es mucho mejor para nosotros. Sí, el petróleo actualmente está prácticamente muy cerca de mínimos anuales, y eso es lógicamente positivo para Europa y para el mundo. Por efecto base, realmente tenemos que en los próximos meses sí que podemos tener esa caída de la inflación debido a
a lo que los precios de la energía y de muchas materias primas han caído en los últimos años, y ahora mismo vamos a ir eliminando el mes del año -1, desde hace un año. Ahora, en la siguiente dato de IPC se eliminará lo que fue noviembre del año pasado, que fue un mes muy alcista para la energía. El siguiente se eliminará diciembre, y ese efecto base va a hacer que la inflación nos salga más reducida, probablemente en toda Europa. Así que estamos ahí como entre la espada y la pared, o el Banco Central Europeo y los bancos centrales a nivel mundial están en esa especie de equilibrismo entre no pasarse de frenada subiendo tipos, porque lógicamente la economía sufre, ¿no?, va intentando ese soft landing o aterrizaje suave, que es complejo, pero que de momento, bueno, tuvimos ayer un dato en Alemania de lo que son la confianza del consumidor muy bajo, muy pesimista, por debajo incluso de la época del COVID. Y en Europa, en Estados Unidos parece que sí que pueden estar consiguiendo más ese aterrizaje suave. Veremos aquí en Europa, por los datos que estamos viendo, y también por la gran dispersión que existe en las inflaciones de los diferentes países del área europea, en la que ya en los últimos datos tenemos algunos que siguen incrementándose. De hecho, Europa incrementó hasta el 10,7%, sin embargo, por ejemplo, España ha ido reduciendo, Francia tampoco tiene una inflación elevada, y si nos vamos a países del área euro, incluso como Letonia o Lituania, pues estamos hablando de 25% de inflación. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, que tiene que tener decisiones de tipo de interés para todos, es como la madre que nos guisa y van todos los hijos a comer y cada uno tiene sus gustos, pero tiene que hacer una comida que les guste a todos. Pues ahí están un poco intentando cocinar cómo van a hacer las próximas subidas, y como antes apuntabais, esa reducción de balance, qué ritmo va a tener, para intentar aunar que todos los países, dentro de lo posible, tengan la optimización de ir reduciendo la inflación, pero tampoco con un decrecimiento demasiado severo. Enseguida voy a hablar del IBEX 35 con el siguiente invitado, con Andrés Jiménez, pero os sorprende un poquito brevemente, Javier, un poquito. Está yendo mucho mejor que a otros este año. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que, claro, va por barrios, ¿no? Porque depende de las compañías y de los sectores. Vamos a ver, la banca, las energéticas, es que, claro, tenemos unos sectores que ahora mismo parece que están cogiendo el canal bueno, ¿no? Además, nuestras compañías, nuestros grandes campeones, siempre se han visto muy limitados, o por lo menos muy castigados por su efecto Latinoamérica, y ahora eso se ha diluido, ha desaparecido. Recordemos que cuando en Brasil ocurría cualquier cosa, le daban a Santander, a Telefónica, a todos nos daban. Y ahora parece que el efecto Latinoamérica se ha desactivado como un efecto negativo. Y claro, con sectores como el energético, que los tenemos grandes campeones, sectores como la banca, que tenemos grandes campeones, pues evidentemente yo creo que se está viviendo un momento muy bueno. Dicho eso, no, el presidente del gobierno no para de darle leña, pero bueno, digamos que como son cantidades o son cosas que se tienen más o menos asumido y que desde luego internacionales lo ven, si no las entendemos nosotros cuáles son sus efectos, fíjate los de fuera. Hoy por hoy, el estar bajo el paraguas español europeo, es una buena noticia para nosotros, y por tanto lo que hay que hacer es seguir manteniéndose ahí. Pero ya digo que hay compañías buenas que van muy bien y compañías que no van tan bien a lo largo del año. Eso es lo que tienen los índices, que hay unas muy buenas y otras que ya. El campeón reciente, pues Repsol, evidentemente, Repsol, CaixaBank, Santander lo están haciendo francamente bien en la bolsa, pues hay que seguir apoyándoles. Nuestro otro campeón, Inditex, no tanto, pero bueno, también hay que estar ahí. De manera que yo creo que es un buen momento, independientemente y gracias a las buenas compañías que tenemos y su buena gestión, no por otras razones. Sí, al final la bolsa es, y más con la internalización que tienen ya Uy, ya me he liado. Bueno, que a nivel general las empresas del IBEX están muy internacionalizadas, y eso produce que
Realmente los beneficios no solo se obtienen en España, sino en otros lugares del mundo, y al final la bolsa se mueve de una manera muy sectorial, es decir, los días que sube el sector, por ejemplo, energético o de empresas del petróleo, suben las empresas petroleras de todo el mundo, independientemente la Shell en Holanda, ExxonMobil en Estados Unidos o Repsol en España. Igual ocurre también con la banca europea, y los sectores que más pesan en el IBEX, que al final es banca, también algo de energía, han tenido un año muy bueno, sobre todo las energéticas, y la banca no tan malo. Y encima no tenemos empresas tecnológicas, que son las que han sido uno de los sectores más débiles este año. Por lo tanto, eso no nos ha actuado como lastre y ha hecho que el IBEX, como índice prácticamente de bancos, eléctricas y Repsol, salvo Inditex, como antes bien comentabas, ha tenido este buen comportamiento este año. Y bueno, en banca no somos tan positivos, pero por lo menos en lo que es Repsol, pues creemos que sí que puede ser una de las compañías que pueda seguir brillando, pero bueno, eso ya lo veremos de cara al próximo año. Jorge Ufano, gestor de GPM, Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Auriga Bonos. Un placer, como siempre, muchas gracias, cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, adiós, un abrazo. 12:48, nada ha salido como se esperaba este año, en 2022. Enseguida hablamos de gráficos, tendencias, oportunidades, fortaleza, debilidad, SP500, IBEX 35. Enseguida saludamos a Andrés Jiménez en bolsanet.com.